En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Comenzamos. La predicción del futuro. Otra avenida de entrada a la unificación del hipercampo es la expansión de la duración del presente. La duración del presente se refiere al tiempo mínimo necesario y suficiente para crear una experiencia perceptual. Un ejemplo de duración del presente son los 50 milisegundos necesarios para crear una imagen visual. Todo lo que acontece durante esta duración del presente visual es experimentado como atemporal e instantáneo. Este concepto se discutirá con mayor detalle más adelante. La duración del presente puede sufrir una expansión, la que propiciaría que un mismo cuadro perceptual pudiese incluir mayor información. De hecho, un organismo funcionando en una duración del presente muy expandida podría percibir el pasado, presente y futuro de otro organismo funcionando en una duración menor del presente. Imaginemos la interacción de dos seres vivos, cada uno viviendo con una duración del presente visual diferente. Por ejemplo, una hormiga y un hombre. Presumiblemente la hormiga necesita una cantidad mínima de tiempo para crear una experiencia comparada con el tiempo que necesita un hombre. El tiempo para la hormiga transcurre a otra velocidad que para el hombre. Lo que para el hombre es un minuto, quizás para la hormiga sea un día. Lo que para un hombre es un segundo, quizás para la hormiga sean varios minutos. La hormiga vive un número mayor de experiencias en la unidad de tiempo comparada con el hombre, porque la duración del presente de la hormiga es mucho menor que la del hombre. Por todo lo anterior, el hombre podría percibir en un instante de su presente el futuro inimaginable para la hormiga. Esta capacidad, expandido muchas órdenes de magnitud, es lo que permite que chamanes nahuales como Don Panchito puedan predecir el futuro de sus pacientes. Otra forma de explicar la función compleja de predicción sería diciendo que quien predice se coloca en una dimensión de la realidad distinta y más trascendente. Por ejemplo, Ouspensky en 1970 hablaba de la existencia de universos con diferentes dimensiones imbuidos unos dentro de los otros. También menciona la existencia de seres pertenecientes a cada uno de estos universos dimensionales. Por ejemplo, un ser de 2 dimensiones viviendo en un plano vería como 5 círculos independientes los dedos de la mano de un hombre recargados sobre ese plano. Solamente un ser de 3 dimensiones podría percibir esos 5 círculos como pertenecientes a un solo cuerpo unificado. Un ser de 4 dimensiones vería el pasado, presente y futuro de un ser de 3 dimensiones como unificado en un cuerpo inconcebible para el ser de 3 dimensiones. Nosotros vemos cortes perpendiculares del universo de 4 dimensiones, puesto que cada corte sucede a otro y es sucedido por otro. Pensamos que el tiempo existe. Si en lugar de esos cortes pudiéramos ver el cuerpo de 4 dimensiones, podríamos ver el futuro y el pasado del universo tridimensional como un cuerpo unificado del universo tetradimensional. Una de las técnicas para penetrar al universo de 4 dimensiones es a través de la expansión en la duración del presente. Ahora bien, la penetración a un universo de 4 dimensiones y la expansión en la duración del presente equivalen a una unificación con el hipercampo. Por ello, esta unificación es la base de la activación de la función compleja de predicción del futuro. La física contemporánea ha postulado un mecanismo diferente al que acabo de mencionar, como base de la conducta oracular.
Según la física, existen partículas elementales llamadas taquiones capaces de viajar a velocidades supraluminales, es decir, mayores que la velocidad de la luz. El efecto de viajar a tales velocidades debe de ser el de una inversión en el tiempo. Según Jacques Sarfati, en 1985, esta inversión se encuentra en la base de la existencia de una causalidad inversa, es decir, provenientes del futuro. En otras palabras, nuestra conducta y nuestras circunstancias no están determinadas únicamente por los eventos del pasado, sino que también se determinan desde el futuro. Podríamos pensar que el ser en el cual nos convertiremos en el futuro ya existe y es el que determina nuestro presente. Nuestro destino no es otra cosa más que convertirnos íntegramente en el ser futuro ya existente. En la teoría sintérgica se dice que dependerá de las características del campo neuronal, con qué nivel de organización del campo cuántico es posible establecer una interacción coherente. Existen bandas permitidas de interacción en las cuales se crea una realidad congruente y espacios prohibidos en los que la interacción del campo neuronal con el campo cuántico crean un patrón de interferencia caótico. Estas bandas son verdaderos orbitales de la conciencia preexistentes y con los cuales podemos interactuar. Esta interacción trae al campo de la conciencia la información contenida en el orbital en cuestión, puesto que estos orbitales existen por sí mismos y que el desarrollo implica un avance de orbitales. Esto equivale a decir que nuestro ser del futuro ya existe en el presente y determina nuestro camino. El chamán y sobre todo el chamán nahual tienen acceso a orbitales de muy alto desarrollo, de muy alta sinergia y por tanto son capaces de predecir el futuro, puesto que están en contacto con la zona desde la cual se determina este. Precisamente la capacidad del hombre de conocimiento, de modificar a voluntad la localización de su factor de direccionalidad, le permite situar su experiencia en cualquiera de los orbitales, dando como resultado la activación de la función compleja de predicción del futuro. Un orbital de alta sinergia es una banda del espacio con mayor coherencia y contenido informacional. Un campo neuronal de alta frecuencia y elevada coherencia es capaz de establecer una interacción congruente con esa banda, puesto que la coherencia del campo neuronal depende, entre otras cosas, de la correlación interhemisférica. Esta última se asocia con la función compleja de predicción del futuro, de la misma forma que con la función compleja de comunicación directa. En otras palabras, las tres funciones complejas que hemos visto hasta este momento, sincronicidad, comunicación directa y predicción del futuro, se asocian con los procesos de unificación de la actividad cerebral y de la conciencia. Existen una gran cantidad de ejemplos de conductas proféticas de los chamanes mexicanos y sobre todo de los chamanes nahuales. Doña Pachita, por ejemplo, se decía capaz de predecir la fecha de la muerte de los que colaborábamos con ella. Don Lucio era capaz de predecir quién vendría a verlo. Don Panchito predice el futuro de quienes le solicitan hacerlo. Para activar esta función, Don Panchito utiliza un procedimiento de meditación contemplativa. Durante la noche observa las estrellas y después se duerme. Dependiendo del contenido de sus sueños, hace la predicción. Puesto que los patrones del hipercampo se encuentran señalados en cualquiera de sus componentes, la conducta de contemplación estelar de Don Panchito parecería implicar
la decodificación de patrones hipercámpicos y a través de ellos sus probables desarrollos. ¿Qué es lo que don Panchito percibe al contemplar el cielo estrellado? No lo sabemos, pero de alguna manera la información que obtiene le sirve para predecir el futuro, implicando que esa información se halla inscrita en el hipercampo del presente. Existen 3 tipos diferentes de transferencia de estado, a saber, individual o personal, interpersonal o colectiva. La transferencia personal consiste en la transformación del yo de un nivel de conciencia al yo del siguiente nivel de conciencia. Ya habíamos visto que este tipo de transferencia se produce durante la contemplación autoalusiva y puede ser explicada por lo menos por 3 diferentes hipótesis. La primera, la interacción con bandas más sintérgicas como resultado del incremento de neurosintergia del campo neuronal. La segunda, como la activación de un atractor extraño, producto de la distorsión del campo como resultado de la autointerferencia. Y la tercera, el cambio dimensional. En todos los casos, lo que constituía la frontera inaccesible para la observación en un nivel de la conciencia se convierte en panorama capaz de ser observado desde el siguiente nivel de conciencia, como si este último tuviese mayor capacidad de inclusión e integración. De hecho, la transferencia de estado individual no es otra cosa más que la transformación de la conciencia desde niveles de poca sintergia, coherencia e inclusión hacia niveles de incremento de estas 3 variables. Ya había mencionado que la venida de entendimiento para este tipo de transferencia que más se ha manejado en el cambio dimensional, en el cual se postula la existencia de universos de diferentes dimensiones, incluidos unos dentro de los otros, y se considera al ser humano como capacitado para trasladarse de un universo dimensional a otro. La transferencia de estado podría concebirse como la entrada de la conciencia a un universo de mayor número de dimensiones desde un universo de n dimensiones. El eje chamánico podría conceptualizarse como un eje dimensional en el cual cada estrato contiene una dimensión n con respecto al previo. De esta manera, quizás el curandero se encuentra viviendo en un universo tridimensional, mientras que el psicólogo autóctono vive en uno tetradimensional y el chamán habita un universo de 5 dimensiones. El chamán nahual, viviendo en un universo de 6 dimensiones, incluirá dentro de sí a todos los demás como contenidos de su propia experiencia. Una experiencia de la transferencia de estado menos conocida que la del cambio dimensional es la de interacción con bandas. De acuerdo con la teoría sintérgica, la interacción entre el campo neuronal y el campo cuántico se realiza a todo lo largo y ancho del universo en forma simultánea, pero la conciencia individual se enfoca únicamente en alguna de las zonas de congruencia de la interacción. De todas las zonas permitidas, una es la que más se ajusta al estado evolutivo de la persona y esa es la que se activa permeando su contenido a la conciencia individual. Se requiere de un avance en la neurosintergia del campo neuronal para que el factor de direccionalidad pueda enfocarse en una siguiente zona de interacción congruente y permitida. Se considera que ocurre una transferencia de estado personal cuando la conciencia individual es capaz de enfocarse en una banda n con respecto a la de su hábitat previo. La hipótesis de activación de un atractor extraño como explicación de la transformación de estado individual coincide con la hipótesis de incremento de capacidad neuralgorítmica del cerebro.
En esta hipótesis se contempla la algoritmización como fundamento de la capacidad de inclusión. Un algoritmo sería capaz de contener una cantidad inmensa de información en un código que a su vez se constituye en elemento de información para un nuevo y más poderoso nivel algorítmico que vuelve a concentrar en un código inclusivo los algoritmos previos. El dato primario que se algoritmiza en un primer nivel es más concreto que el dato que se algoritmiza en un siguiente nivel. En este último, el dato es un algoritmo, por lo que su producto es realmente un algoritmo de algoritmos, que a su vez vuelve a constituirse en un dato primario para un siguiente nivel de algoritmización que bien pudiera denominarse de meta-algoritmización o de hiperalgoritmización. Es posible suponer que el proceso algorítmico tenga un límite que sería el algoritmo del hipercampo. Cuando un sistema logra activar el algoritmo del hipercampo, desaparece como sistema individual y accede a convertirse en el hipercampo mismo. Este sería el último paso de transferencia de estado personal. La capacidad de los chamanes nahuales de manejar a voluntad la materia y el espacio indica que están muy cerca de este límite. En este sentido, el chamán nahual Juan Matus habla de un procedimiento de desarrollo en el cual el hombre de conocimiento ilumina simultáneamente todas sus bandas, activando todas las posiciones posibles de su punto de encaje, de su factor de direccionalidad. Cuando esto acontece, el chamán nahual se esfuma de este mundo, convirtiéndose en el hipercampo. En el volumen 5 de esta serie, titulado El cerebro y los chamanes, presenté evidencia experimental acerca de la existencia de la transferencia interpersonal de estado. Esta evidencia indica que los patrones de correlaciones interhemisféricos de un cerebro se transfieren directamente a cerebros cercanos. Los resultados experimentales señalan que la transferencia interpersonal posee un sentido que está de acuerdo con el postulado de la mayoría de las tradiciones humanistas, religiosas y místicas que han prosperado en la historia del planeta. Este sentido es de una menor o una mayor integración. En el laboratorio, los sujetos que poseen el mayor nivel de coherencia atraen hacia su nivel a los sujetos con un grado menor de coherencia interhemisférica, puesto que existe evidencia señalando que los niveles elevados de coherencia se asocian con la integración yoica. Los resultados experimentales indican que los sujetos con mayor integridad yoica son capaces de transferir su estado a otros sujetos. En la India se venera a los sadhus, que han alcanzado la liberación, entre otros motivos, porque son capaces de contagiar su estado a sus adeptos. Entre nuestros hombres de conocimiento, los chamanes nahuales poseen fama, entre otras razones, por su capacidad para llevar a su mismo estado a sus discípulos. Don Juan Matus fue reconocido por su capacidad magistral para alterar el punto de encaje de su discípulo Carlos Castaneda con el solo uso de un golpe en la espalda. La explicación que el linaje de los yaquis de Sonora, en boca de Don Juan Matus y pluma de Castaneda, ofrece para esta transferencia interpersonal de estado es la modificación del punto de encaje por obra de alguna maniobra energética del chamán. Esta modificación tiene como consecuencia la vivencia de una realidad distinta a la cotidiana por parte del discípulo y constituye una verdadera transferencia de la posición del punto de encaje del maestro. Lo anterior significa que el maestro chamán nahual determina una alteración sintérgica del espacio-tiempo con la cual interactúa su alumno, determinando en este la misma experiencia que él tiene. Obviamente la diferencia entre uno y otro es que para el chamán
Esa experiencia se produce en forma voluntaria y activa, mientras que el discípulo se baña pasivamente en el mismo campo sintérgico que el chamán ha logrado crear. No es posible la transferencia interpersonal a menos que el recipiente tenga la capacidad de abrirse ante ella, es decir, de no bloquear sus propios cambios ante el influjo del campo de su maestro. Que el discípulo pueda mantener por sí mismo el estado transferido dependerá de su impecabilidad y empeño. Un caso excelso en este sentido fue Vivekananda, a quien Ramakrishna transfirió permanentemente su estado al tocarlo.